Nosotros teníamos el MRV. Según lo que habíamos visto en el MRV, nosotros teníamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Después teníamos que x final es igual al x inicial más la velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial más un medio de la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Eso es lo que habíamos visto nosotros. Y eso era una situación en la cual nosotros estábamos trabajando en el eje de las X. Pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es trabajar respecto del eje de las Y. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a considerar de que tenemos un objeto cualquiera y lo lanzamos al vacío. ¿Sí? Yo lo dejo caer. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes sueltan un objeto en el aire? Se cae. ¿Y por qué se cae? Porque ahí está la influencia de la gravedad. Entonces, nosotros cuando trabajemos respecto del eje Y, lo que es la aceleración es igual a la gravedad. La gravedad es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué lo pongo con número negativo? Porque según nuestro sistema de referencia, todo lo que sube y lo que va a la derecha es positivo. Todo lo que baja y lo que va a la izquierda va a ser negativo. Por lo tanto, cuando nosotros estemos hablando en el eje de la Y, ¿sí? Lo que es respecto de la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, según nuestro sistema de referencia, es negativo. Y la aceleración de la gravedad es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, va a ser la única aceleración que nosotros vamos a tener cuando trabajemos respecto del eje Y. ¿Sí? Entonces, en función de eso, yo sé que mi velocidad final ahora va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por tiempo final menos tiempo inicial. Y esto de acá sería que I final es igual al I inicial más la velocidad inicial por tiempo final del tiempo inicial menos un medio de la gravedad por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Pero ahora fíjense un par de cosas respecto de lo que va a ser nuestro nuevo sistema de referencia, ¿no? Nosotros vamos a tomarlo desde el sistema en el cual yo tiro un objeto hacia arriba y después ver cuál es su comportamiento. Entonces yo puedo estar dentro, o mejor dicho, en un edificio, ¿no? Si yo estoy en un edificio, yo tiro el objeto para arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, lo que yo tengo acá, esto va a ser mi I inicial, ¿sí? Ese objeto va a tener una velocidad inicial cualquiera. ¿Y qué va a pasar con ese objeto? Ese objeto va a empezar a subir, a subir, a subir, hasta que llega a un punto y después empieza a caer. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el momento en el cual está en el punto más alto? ¿Sí? En este punto más alto, yo no tengo velocidad. O sea, si yo tiro un objeto hacia arriba, cuando sube, llega hasta un punto acá y vuelve a caer. ¿Sí? Entonces, lo que significa que en el punto más alto, el cual yo voy a denominar altura máxima, la velocidad final siempre va a ser igual a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos llegaste al punto más alto, hasta ahí. Vos llegaste acá hasta esta altura y cuando llegaste acá recién empezás a caer. No vas a subir más alto de lo que te corresponde respecto de la altura máxima. Por lo tanto, acá yo tengo que la velocidad final va a ser igual a cero. ¿Sí? Ahora bien, a mí lo que me influye va a ser siempre la gravedad, y la gravedad siempre es dato. Por lo tanto, la gravedad siempre va a ir para abajo, y, como les dije antes, vale menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora, razonen esto. Si yo tiro un objeto, ¿no? El objeto va subiendo, llega a una determinada altura y cae. ¿Qué es lo que pasa? Se va frenando.
O sea que a medida que va subiendo, esto se va frenando, cuando llega a este punto, empieza a caer nuevamente. Y a medida que va cayendo, cuando la altura es mayor, la velocidad va a ser mayor también. Por lo tanto, yo puedo inferir que yo tengo esto acá, después esto sigue subiendo y se va achicando en este B1 de acá. Yo puedo decir que acá en B2 es más chico que en B1, va disminuyendo la velocidad, ¿no? Llega a este punto de la altura máxima y yo sé que la velocidad final es igual a 0. Cuando empieza a caer, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando pasen a mismos puntos, ¿no? Que empieza a caer de vuelta, la velocidad va a ser la misma que cuando subía, pero con sentido contrario. Por lo tanto, esto va a ser B4, acá yo voy a tener que es B5, y acá B6. ¿Y yo qué puedo decir? Que en este punto, B2, ¿sí?, es igual a menos B4. ¿Sí? Acá yo puedo decir que B1 es igual a menos B5. Y acá B0 es igual a menos B6. Y fíjense una cosa, si yo no tuviera una altura inicial, cuando vuelva a pasar por el mismo punto por el cual pasó el objeto, donde yo lancé el objeto, la velocidad va a ser la misma que la velocidad inicial, pero con sentido contrario. O sea que sobre el mismo punto de acá, esta velocidad inicial va a ser igual a la velocidad que yo tengo al caer. ¿Sí? Ahora bien, el objeto sigue cayendo. Entonces, acá yo voy a tener una V7, ¿sí? Y acá voy a tener una velocidad V8. Si yo les doy una altura inicial y no les aclaro cuál es la altura final es cuando llega al piso. Y la altura final, si llega al piso, siempre va a ser 0. O sea que a este nivel, esto, h final va a ser igual a 0 metros. Que en definitiva es lo que había dicho antes como y final. ¿Sí? Y en este punto alcanza su velocidad máxima. Si yo lo estoy tirando desde un valor, desde una altura determinada. Si no, si yo lo tirara desde el suelo, si esto fuera el suelo, o sea, olvídense de lo que tengo acá abajo, lo tiro desde el suelo, la velocidad que tengo inicial va a ser igual a la velocidad final. ¿Sí? ¿Y qué otro razonamiento pueden hacer? Que si yo lo tomo desde acá, ¿no? El tiempo que tarda en subir va a ser el mismo tiempo que tarda en bajar sobre un mismo nivel. ¿Sí? O sea, esto tarda un tiempo acá, que va a ser el tiempo de altura máxima, y si es sobre el mismo nivel del suelo, el tiempo final acá va a ser igual que el tiempo de la altura máxima. ¿Sí? Eso es más o menos lo que estamos viendo acá, y esto se denomina tiro vertical. ¿Por qué? Porque ustedes lo tiran verticalmente. ¿Sí? Lo pueden tirar hacia arriba o lo pueden tirar para abajo. Y lo que se denomina caída libre es cuando ustedes sueltan un objeto. Yo tengo el objeto, lo suelto, eso es caída libre. ¿Y cuándo es caída libre? Cuando ustedes no tienen una velocidad inicial. O sea, directamente dejan caer el objeto. Yo les doy este ejercicio, ¿no? Entonces los datos que les estoy dando es que yo lanzo verticalmente hacia arriba el objeto, desde una altura inicial que son 100 metros, con una velocidad inicial de 45 metros sobre segundo. ¿Sí? Y lo que hay que averiguar es cuál es la altura máxima, cuál es el tiempo de altura máxima, el tiempo del alcance y la velocidad final. ¿Sí? Cuando llega al piso. Velocidad final en el suelo. Entonces, ustedes saben que esto va a empezar a subir. Sube hasta cierto y determinado punto y después cae. ¿No? Entonces, la altura máxima sería este punto de acá. ¿Sí? Y en la altura máxima también me piden el tiempo de la altura máxima. Además de eso, me está pidiendo el alcance. El alcance es todo el recorrido.
llega hasta acá arriba, baja y el alcance sería acá. ¿Por qué? Porque es donde termina toda la trayectoria. Entonces me está pidiendo qué tiempo tarda en llegar al alcance y cuál es la velocidad que tiene el móvil cuando llegan a ese punto. Entonces lo que tienen que hacer, como les dije antes, es hacer las fórmulas y fijarse qué datos tienen. El primer dato que tienen es la gravedad. Yo sé que la gravedad va a ir para abajo y gravedad es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la aceleración de la gravedad. Ahora bien, las fórmulas. Siempre copien las fórmulas para saber de qué están hablando. ¿Sí? Y después se fijan qué es lo que pueden hacer. Entonces yo tengo que la velocidad final en I es igual a la velocidad inicial en I menos la gravedad por tiempo final menos tiempo inicial. Después tengo que I final es igual a I inicial más la velocidad inicial en I por tiempo final menos tiempo inicial menos un medio de la gravedad por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Este signo menos que yo les pongo ahí ya es el signo de el menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, o sea que no ponen después menos por menos más, ¿sí? Ya directamente ya adapté el signo. ¿Y por qué? Porque yo considero que todo lo que va hacia la derecha y hacia arriba es positivo, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo lanzo este objeto, lo lanzo con una velocidad hacia arriba, es positiva. ¿Bien? Ahora, yo tengo que calcular el tiempo de la altura máxima y la altura máxima. ¿Qué dato tengo acá sin que yo se los ponga? En la altura máxima, ¿cuál va a ser la velocidad que va a tener el objeto? 0. 0. O sea que yo sé que velocidad, altura máxima, es igual a 0. ¿Sí? Entonces yo puedo venir acá y puedo calcular el tiempo. Entonces digo, altura máxima, acá. Voy a decir, velocidad final, ¿cuál va a ser? 0. Es igual a la velocidad inicial, que son 45 metros por segundo, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo final. ¿Sí? ¿Por qué no le pongo el tiempo inicial? Porque, como lo estoy considerando desde acá, el tiempo inicial es cuando yo lo lanzo para arriba. Por lo tanto, mi tiempo inicial va a ser igual a 0. Tiempo inicial es igual a 0. ¿Bien? Entonces despejo. ¿Qué me quedaría? Que 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo final es igual a 45 metros sobre segundo. Por lo tanto, el tiempo final es 45 metros sobre segundo sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esperen que agarro la calculadora. ¿Sí? Bueno, entonces el tiempo final me va a quedar que es 4,59 segundos. ¿Sí? Yo sé que tardo 4,59 segundos en llegar a la altura máxima. ¿Y cómo sé que llegué a la altura máxima? Porque sé que la velocidad final va a ser igual a 0. Ahora bien, yo tengo que calcular cuál es la altura máxima. ¿Sí? ¿Cómo calculo la altura máxima? Yo ya tengo el tiempo final. Entonces me fijo. Altura máxima es lo que voy a calcular. Altura inicial lo tengo. ¿Sí? Que son 100 metros. ¿La velocidad inicial la tengo? Sí, 45 metros sobre segundo. Calculé el tiempo final, tengo todos los datos. Entonces yo ya puedo a esta altura empezar a hacer el cálculo, ¿no? Entonces digo, bueno, altura máxima es igual a inicial, que son 100 metros, más la velocidad inicial en I, que son 45 metros sobre segundo, por el tiempo final, que son 4,59 segundos,
menos un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 4,59 al cuadrado, que me da 21,06 segundos cuadrados. Siempre fíjense las unidades para saber si están llevando bien el ejercicio. Si estoy calculando altura, me tiene que dar el metro. Este con este se me va, segundos cuadrados con segundos cuadrados se me va, y me queda todo en metros. Entonces me queda, ¿qué es? 100 metros más 45 por 4,59, que es 206,55 metros, menos 103,194 metros, 103,19 metros. ¿Sí? O sea que la altura máxima, ¿a qué va a ser igual? A 409, no, me dio 203,36. Acordate que este es un signo negativo, ¿eh? Vos estás restando ahí. Ah, sí, lo sumé. 203,36 metros. Entonces yo ya tengo otro dato más. Sé que, primero, la altura máxima son 4,59 segundos. Perdón, esto es la altura máxima de acá. El tiempo de altura máxima son 4,59 segundos. La altura máxima son 203,36 metros. Ahora tengo que calcular el tiempo de alcance y la velocidad final en el suelo. El tiempo de alcance lo puedo calcular de dos maneras. Una manera es que calcule como que esto cae desde acá, como que la velocidad inicial es 0 y cae. Entonces al resultado ese le sumo los 4,59, o directamente puedo calcularla nuevamente desde acá. Lo puedo despejar de acá o desde acá. Lo que pasa es que acá yo no tengo la velocidad final, ¿sí? Pero sí la puedo calcular si tuviera lo que es el tiempo final, cosa que tampoco tengo, ¿sí? Entonces, voy a este valor de acá. Entonces digo, bueno, ¿y final cuál sería? 0, porque va al piso. Entonces me queda que 0 es igual. La altura inicial son 100 metros. ¿Sí? Más la velocidad inicial en I son 45 metros sobre segundo. Tiempo final no tengo, es lo que yo quiero determinar. Por lo tanto, para mí esto es por tiempo final menos un medio de la gravedad. Un medio de la gravedad les va a quedar que es 4,9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gravedad es 9,8, 9,8 dividido 2 les queda 4,9. Menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo final al cuadrado. Y acá lo que habíamos visto de función cuadrática, ¿sí? Y es lo mismo, yo tengo que calcular cuáles son las raíces. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Vale menos 4,9. ¿Por qué? Porque es lo que acompaña al término cuadrático, ¿sí? Menos 4,9. B vale 45 y C vale 100. Entonces es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. ¿Sí? Y ahí lo único que tiene que hacer es reemplazar como veníamos haciendo. Entonces, menos b, menos 45, más menos la raíz cuadrada de 45 al cuadrado, menos 4 por
menos 4,9 por sec de 100, todo sobre 2 por A. 2 por menos 4,9. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Que es menos 45 más menos 45 al cuadrado me da 2025. Acá, los signos, siempre respeten los signos, menos por menos, más, y saquen el resultado. Acá sería 4 por 100, 400, 400 por 4,9. Me queda 1960 sobre 2 por A. 2 por menos 4,9 sería menos 9,8. Entonces acá me quedaría que es menos 45 más menos la raíz cuadrada de todo eso. Sería la raíz cuadrada de 2025 más 1960. Me queda que es 63,12 sobre menos 9,8. ¿Sí? Y ustedes acá les va a dar dos tiempos, un T1 y un T2. ¿Sí? Entonces, el tiempo 1 me queda que es menos 45 más 63,12 dividido menos 9,8. Me da menos 1,84 segundos. Y el segundo me queda que es menos 45 menos 63,12 dividido menos 9,8. Me da 11 segundos. ¿Cuál es el criterio? Es el siguiente. Este valor negativo, menos 1,84, hubiera sido si hubiera lanzado desde acá el móvil. O sea, toda la trayectoria. ¿Sí? Pero a mí no me interesa, porque yo tuve una altura inicial y no tiene sentido el tiempo negativo en la parte matemática. Mientras que 11 segundos es lo que tarda, es el tiempo del alcance. O sea que esto es el valor de acá, 11 segundos. Y la velocidad final que voy a tener es, velocidad final va a ser igual a 45 metros sobre segundo, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 11 segundos que yo tengo ahí. Segundos con este cuadrado se me va y me queda que es 45 menos 9,8 por 11. Y me dice que la velocidad final, o sea, la velocidad con la que llega al suelo es de 62,8 metros sobre segundo. ¿Sí? Que en definitiva ese es el resultado que estábamos buscando.